Elena llegó a casa y encontró todas sus pertenencias esparcidas en el jardín. Su nuera apareció y dijo: «Decidimos hacer una limpieza profunda. Esas cosas viejas ya no sirven para nada». Elena la miró fijamente a los ojos y respondió con calma: «Entonces yo también me desharé de lo que ya no me sirve». Nunca olvidaría ese momento, el instante en que su vida se dividió en dos. Acababa de regresar de Monterrey. Había enterrado a su hermana menor, Isabel, después de verla sufrir durante 6 meses con cáncer. Todavía llevaba puesto el vestido negro del funeral, pegado a su piel. Aún podía oler la tierra húmeda y las flores marchitas. Todavía podía escuchar el llanto de sus sobrinos mientras se despedían de su madre. Regresó devastada. Regresó con el alma destrozada. Regresó necesitando un abrazo, una taza de té caliente, una palabra amable de su hijo Marcos. Pero lo que encontró fue silencio. Abrió el portón de su casa. Bueno, de la casa. Esa casa de 2 pisos con jardín al frente que había comprado con su propio dinero después de trabajar 40 años limpiando oficinas. Esa casa que pintó de amarillo claro porque siempre soñó con un hogar alegre. Esa casa que le regaló a su hijo hace 3 años cuando se casó con Valentina, porque una madre siempre quiere ver a sus hijos establecidos. Y ahí estaban, todas sus cosas tiradas en el césped como si fueran basura. Su ropa, sus zapatos, las fotografías de su difunto esposo, el chal tejido a mano que su abuela le regaló antes de fallecer. Los álbumes de sus hijos desde bebés. Todo. Absolutamente todo, apilado junto a las bugambilias que ella misma había plantado. Se quedó paralizada. Su bolso cayó de sus manos. «¿Qué?», susurró, sintiendo que el aire se le escapaba del pecho. Y entonces ella apareció. Valentina salió de su casa con una sonrisa en el rostro. Llevaba un vestido nuevo, de esos que cuestan al menos $300. Su cabello recién arreglado, sus uñas perfectas, su maquillaje impecable. Parecía recién salida de un salón de belleza, mientras Elena acababa de enterrar a su hermana. «Ah, suegra, qué bueno que regresó», dijo con esa voz dulce y falsa que siempre usaba con ella. «Decidimos hacer una limpieza profunda en la casa. Ya sabe, todas esas cosas viejas ocupaban demasiado espacio y, bueno, ahora son inútiles». Elena la miró fijamente. Sus manos temblaban. «Cosas viejas», repitió lentamente. «Valentina, esas son mis pertenencias. Son los álbumes de fotos de mis hijos, mis documentos personales, la ropa de...». «Ah, sí, lo sé», la interrumpió con un gesto de mano como espantando una mosca. «Pero necesitábamos el espacio de su habitación. Vamos a convertirla en el cuarto del bebé. Marcos no le contó que estoy de 3 meses de embarazo». Elena sintió un golpe en el estómago. ¿Embarazada? ¿Y lo estaba descubriendo así, después de que sus cosas fueron tiradas a la calle? «Valentina, necesito hablar con Marcos». Elena, con una determinación que le brotaba de lo más profundo, espetó a Valentina con una calma que contrastaba violentamente con la tensión acumulada. «No pienso seguir este juego. Es hora de que aprendas que no soy quien crees». Elena consiguió decir esas palabras aunque su voz temblaba. El eco de su propia súplica resonaba en sus oídos, mezclándose con el zumbido lejano del tráfico y el canto de un pájaro en la bugambilia. Valentina no perdió la sonrisa de ciruela, aquella mueca perfecta y vacía que tanto la exasperaba. «Marcos está en el trabajo, suegrita. Llegará tarde, ya sabe cómo son esas reuniones importantes», dijo con un dejo de condescendencia que cortaba como cuchillo. «Pero no se preocupe, no la íbamos a dejar en la calle. Le tenemos preparado un lugarcito». Antes de que Elena pudiera reaccionar, Valentina le tomó del brazo con una familiaridad forzada que le erizó la piel. Sus dedos, fríos y delgados, se cerraron alrededor de su muñeca con una presión que no admitía réplica. La guió, no como a una invitada, sino como a un estorbo que debía ser reubicado, a través del pasillo que ella misma había decorado con fotografías familiares, ahora ausentes. Pasaron por la cocina, impecable y fría, y salieron por la puerta trasera hacia el patio. El contraste fue brutal. Del espacio amplio y soleado de la casa, pasaron a la estrechez sombría del patio de servicio. El aire se volvió pesado, cargado con el olor a tierra húmeda y detergente rancio. Valentina se detuvo frente a la única puerta al fondo, la del pequeño cuarto de lavado que también servía de trastero. Con un gesto teatral, abrió la puerta de madera descascarada. El chirrido de los goznes oxidados sonó como un lamento. «Aquí puede quedarse», anunció con una sonrisa triunfante que no alcanzaba sus ojos. Limpiamos un poco. Corrimos las herramientas y pusimos una cama plegable.
Es pequeño, lo sé, pero para una persona sola sirve de sobra. Hizo una pausa, y su voz bajó un tono, adoptando una falsa confidencialidad. Pero necesitamos que sea discreta, ¿sabe? Con el bebé en camino, el médico dijo que debo evitar el estrés a toda costa. No queremos personas estorbando. Elena miró al interior del cuarto y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El espacio no medía más de 2 metros por 2 metros. Las paredes de cemento, desnudas y sucias, transpiraban humedad que formaba manchas oscuras en forma de continentes desconocidos. La única ventana, un pequeño rectángulo de vidrio empañado, daba a un callejón oscuro por el que soplaba un viento frío que se colaba por las rendijas. En el centro, la prometida cama plegable, un armazón metálico enclenque que sostenía un colchón delgado, amarillento y salpicado de manchas que Elena no quiso identificar. A un lado, apilados con desdén, había varios sacos de cemento a medio usar, cubiertos de un polvo grisáceo que ya empezaba a cubrir el escaso piso. Algo dentro de ella, algo profundo y esencial, se quebró con un crujido seco. Fue la última fibra de esperanza que se rompía, la ilusión de que esto era un malentendido, un arrebato pasajero. El dolor por la muerte de Isabel, aún fresco y punzante, se fusionó con esta nueva herida, creando una desolación tan vasta que por un momento creyó que se desplomaría. Pero entonces, de las cenizas de esa fractura, surgió algo más. Algo más profundo, primitivo y poderoso. Una llama de dignidad que había estado dormida demasiado tiempo, apagada por los años de sacrificio y la entrega silenciosa. No era rabia, no aún. Era una certeza glacial, un reconocimiento absoluto de la injusticia y la decisión inquebrantable de no permitirla. Miró a Valentina directamente a los ojos. Su nuera seguía sonriendo, expectante, segura de su victoria. Esperaba ver lágrimas, sumisión, el agachamiento de cabeza de quien acepta su destino de sobras. Aguardaba escuchar un gracias por el rinconcito miserable en la casa que ella, Elena, había comprado con el sudor de 4 décadas. En lugar de eso, Elena respiró profundo. Llenó sus pulmones con el aire viciado de la habitación, y al exhalar, expulsó con él toda la duda, toda la pena, toda la fragilidad. Su espalda, que un instante antes parecía cargar el peso del mundo, se enderezó. Sus hombros se echaron hacia atrás. La sombra de la mujer devastada que había entrado por el portón se disipó, y en su lugar emergió la figura de una mujer que había tocado fondo y había encontrado roca firme. «¿Sabe qué, Valentina?», dijo Elena. Su voz era ahora un hilo de plata, fría y cortante, con una calma que ni ella misma sabía que albergaba. No temblaba. Resonaba con una autoridad que había estado latente durante años. «Tiene razón». La sonrisa de Valentina se inmovilizó en su rostro, convertida en una máscara incómoda. Sus ojos, antes llenos de seguridad burlona, parpadearon con un destello de confusión. «Es hora de una limpieza», continuó Elena, sosteniendo la mirada de su nuera sin pestañear. «Una limpieza profunda, como usted dijo. Deshacerme de todo lo que ya no me sirve. De todo lo que sobra». La sonrisa de Valentina se desvaneció por completo, reemplazada por un fruncimiento de ceja suspicaz. «¿A qué se refiere, suegra?». Pero Elena ya no le prestaba atención. Con movimientos deliberados y pausados, metió la mano en el bolsillo de su vestido negro, el mismo que había usado para enterrar a su hermana. Sus dedos encontraron la superficie fría y familiar de su teléfono celular, un modelo sencillo que contenía, sin embargo, las llaves de su liberación. Lo sacó, y la pantalla se encendió, iluminando su rostro demarcado con una luz azulada. Deslizó el dedo por la pantalla con una determinación que le devolvía el control sobre su vida. Ignoró la mirada cada vez más incómoda de Valentina. No necesitaba buscar en la agenda, el número estaba grabado en su memoria, asociado a la única persona que nunca le había fallado, a la única voz de cordura en medio del caos emocional que su familia se había convertido. Buscó entre sus contactos y lo encontró: S.R. Méndez, abogado. El dedo índice de Elena, marcado por las arrugas y las pequeñas cicatrices de una vida de trabajo, se cernió sobre la pantalla. Por un instante, todo se silenció. Ya no olía a humedad, ya no sentía el frío. Solo existía el nombre en la pantalla y la decisión irrevocable que estaba a punto de tomar. Finalmente, con una calma que era en sí misma un acto de guerra, presionó el botón para llamar. El suave tono demarcado rompió el silencio cargado. Era el sonido del primer disparo en una batalla que ella no había buscado, pero que ahora estaba decidida a ganar. «¿Qué está haciendo?», preguntó Valentina, y la dulzura falsa desapareció de su voz, reemplazada por un tono cortante y desconfiado. Sus dedos,
con uñas perfectamente manicuradas, se apretaron alrededor de su propio teléfono, como si este fuera un arma que no había sabido blandir a tiempo. «Limpiar», respondió Elena, con una serenidad que le sonaba ajena incluso a ella misma. «Exactamente lo que usted sugirió». No apartó la mirada de la pantalla mientras el tono de llamada sonaba, una y otra vez, en la quietud opresiva del jardín. Cada pitido era un latido más de la nueva vida que se gestaba en su interior, una vida de resistencia. Valentina la observaba con los ojos entrecerrados, calculando, peligrosa. Podía casi oír el zumbido de sus pensamientos, tratando de descifrar el movimiento inesperado de su suegra. La brisa de la tarde agitó suavemente el borde del vestido negro de Elena, y por un instante, el olor a tierra húmeda y flores marchitas que aún llevaba impregnado chocó con el perfume caro y almizclado de su nuera. El señor Méndez contestó al tercer timbre. «Elena». Su voz, grave y familiar, sonaba profundamente preocupada. «¿Estás bien?» Sabía que hoy era el funeral. Esa pausa, cargada de respeto y condolencia, fue el primer acto de genuina humanidad que Elena recibía desde que había vuelto a casa. «Señor Méndez», dijo ella, con una voz que no tembló, aunque por dentro todo en ella era un temblor contenido. «Necesito verlo. Urgentemente. Mañana mismo por la mañana, si es posible». No eran solo palabras, era un salvavidas que lanzaba al mar embravecido en el que navegaba. «Por supuesto, Elena. A las 9 en punto estaré esperándote». La certeza en su tono fue como una mano firme sosteniendo la suya. «Gracias. Hasta mañana, entonces». Cortó la comunicación, y por primera vez, alzó la vista para enfrentarse directamente a Valentina. La máscara de amabilidad se había desintegrado por completo en el rostro de la joven, dejando al descubierto un reconcomio de recelo y algo más punzante, irritación. «No sé qué está planeando, suegra», dijo Valentina, cruzándose de brazos con un gesto que pretendía ser de dominio, pero que delataba una creciente incomodidad. «Pero le recuerdo que esta casa pertenece a Marcos. Y yo soy su esposa. Así que si quiere quedarse aquí, tendrá que seguir nuestras reglas. Todas». Elena apretó los dientes con tal fuerza que le dolió la mandíbula. Una oleada de imágenes invadió su mente, sus manos, jóvenes y agrietadas, fregando suelos de oficinas ajenas hasta altas horas de la madrugada, la sensación del frío del invierno calando los huesos mientras esperaba el autobús, la emoción mezclada con agotamiento el día que, por fin, firmó la escritura de esta casa. Quería gritarle a esa mujer impecable que estaba parada sobre su sacrificio, que cada ladrillo de esas paredes contenía un pedazo de su vida, de su sudor, de sus renuncias. Las palabras, afiladas y venenosas, se agolparon en su garganta, exigiendo salir. Pero no lo hicieron. Porque había aprendido algo en sus 67 años de vida, una lección grabada a fuego en el alma. Las palabras sin poder son solo ruido, ecos vacíos que se disipan sin consecuencias. Y ella, en este momento, necesitaba recuperar su poder primero. La verdad, para doler, necesitaba llegar con papeles, con leyes, con hechos irrefutables. No con gritos en un jardín. «Está bien», dijo simplemente, y la sencillez de su aquiescencia fue más desconcertante que cualquier estallido de ira. «Me quedaré en el cuarto de lavado». Valentina parpadeó, sorprendida. Sus labios, perfectamente delineados, se entreabrieron levemente. Había preparado su discurso para la pelea, había tensado los músculos para el forcejeo verbal, esperaba drama, lágrimas o súplicas. La rendición tranquila y deliberada de Elena no encajaba en su guión. Era un movimiento inesperado, y eso siempre era peligroso. «Bien», farfulló Valentina, recuperando parte de su compostura, aunque la confusión aún nublaba sus ojos. «Es lo más sensato. Marcos llegará tarde, así que tenga una buena noche». Dio media vuelta y entró en la casa, cerrando la puerta principal con un clic suave pero definitivo, un sonido que sellaba el nuevo orden de las cosas. Elena no se movió de inmediato. Permaneció en el jardín, respirando el aire de la tarde que se volvía fría, mirando el montón de sus pertenencias apiladas junto a las bugambilias. Luego, con movimientos lentos pero firmes, comenzó a recoger lo que podía. No todo, no era el momento. Solo lo indispensable, el álbum de fotos de sus hijos, el chal de su abuela, algunas prendas íntimas. Cada objeto rescatado era un pequeño acto de rebeldía. Cargando ese puñado de su vida, se dirigió a la parte trasera de la casa y abrió la puerta del cuarto de lavado. El olor a humedad y cemento le golpeó al entrar. Dejó sus cosas en la delgada cama plegable y cerró la puerta. La oscuridad del pequeño espacio era casi absoluta,
solo rota por la tenue luz que se filtraba desde el callejón a través de la sucia ventana. Y entonces, solo entonces, en la intimidad de su nuevo y miserable reino, se permitió llorar. No fueron sollozos dramáticos, sino un llanto silencioso y profundo que le sacudía el pecho. Lloró por su hermana Isabel, por el dolor de verla partir. Lloró por la traición de su hijo, un dolor tan agudo que era físico. Lloró por la mujer que había sido, la que confiaba, la que creía que el sacrificio maternal era un lenguaje universal entendido por los hijos. Pero cuando las lágrimas cesaron, secadas por un pañuelo que olía a polvo, algo más emergió de la pena. Una fría y clara determinación. Encendió la débil bombilla que colgaba del techo y miró a su alrededor. Este no sería su rincón de derrota. Sería su cuartel general. Sacó su teléfono nuevamente. Esta vez, no para llamar, sino para documentar. Con la meticulosidad de una general inspeccionando un campo de batalla, comenzó a tomar fotografías. Fotografió el cuarto desde cada ángulo, las paredes desconchadas, el suelo de cemento, el colchón manchado, la ventana que daba al callejón oscuro. Salió de nuevo, con sigilo, y fotografió el montón de sus cosas en el jardín, capturando la imagen de sus recuerdos tratados como despojos. Cada clic de la cámara era un testimonio mudo, una prueba que, sabía, sería más elocuente que cualquier palabra. Porque si la vida le había enseñado algo en todas sus décadas de lucha, era que la verdad, para ser creída, a menudo necesita pruebas. Y ella, esa noche, en la más absoluta soledad, comenzaba a construir su arsenal. La batalla por su hogar, por su dignidad, por su vida, acababa de comenzar. Y Elena, la mujer que había enterrado a su hermana y a su antigua confianza el mismo día, estaba lista para luchar. Marcos llegó después de las 11 de la noche. Elena, sentada en el borde de la cama plegable, contó cada uno de los segundos que resonaban en el silencio del cuarto de lavado. Esperó, con un hilo de esperanza infantil que se negaba a romperse, que su hijo viniera a verla. Que tocara la puerta con esos golpes suaves y característicos, que le preguntara cómo estaba después del funeral de su tía, que le ofreciera, aunque fuera, una palabra de consuelo. Pero los pasos que escuchó en el pasillo, pesados y rápidos, se dirigieron directamente al dormitorio principal sin la más mínima vacilación. La puerta se abrió y se cerró, y un nuevo silencio, aún más denso y elocuente, se instaló en la casa. A medianoche, cuando el frío del cemento ya le había entumecido los pies descalzos, la indignación venció a la pena. Salió del cuarto con la determinación silenciosa de una sombra y caminó por el pasillo que ella misma había elegido hace años, el de loseta beige que siempre mantenía impecable. Cada baldosa fría bajo sus pies era un recordatorio de lo que había construido y de lo que ahora parecía derrumbarse. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio principal, una puerta maciza de madera de cedro que había comprado con su primer aguinaldo decente. Marcos, llamó suavemente, su voz un susurro ronco que se deslizó por la rendija inferior. Silencio. Hijo, necesito hablar contigo, insistió, un poco más fuerte, sintiendo un nudo de decepción y rabia apretándose en su garganta. Dentro se escuchó un murmullo apagado, luego un ruido de sábanas. La puerta se abrió apenas una rendija, lo justo para que ella viera un fragmento del rostro de su hijo. Marcos se asomó, y a la tenue luz del pasillo, Elena pudo ver las ojeras oscuras que le pintaban media cara, la piel cetrina y esa delgadez reciente que le afilaba los pómulos. Parecía haber envejecido 10 años en los pocos meses que ella había estado ausente. «Mamá, es tarde», susurró él, con una voz cargada de un cansancio que parecía ir más allá de lo físico. «¿Qué pasa?» «¿Qué pasa?», repitió Elena, y esta vez su voz sí se quebró, traicionándola. «Marcos, tiraron todas mis cosas al jardín. Como si fuera basura. Me pusieron en el cuarto de lavado, y ni siquiera te dignaste a decirme que Valentina está embarazada». Él bajó la mirada de inmediato, como si el patrón de la madera a sus pies fuera la cosa más fascinante del mundo. Su silencio era un muro. «Acabo de enterrar a tu tía, Marcos», continuó ella, apretando los puños para evitar que le temblaran las manos. «Regresé con el corazón hecho pedazos, necesitando, no sé, un poco de consuelo, de comprensión. Y me encuentro con esto. ¿Cómo pudiste permitirlo? ¿Cómo pudiste tratarme como a un estorbo en mi propia casa?» Marcos respiró hondo, aún sin mirarla a los ojos. «No es nada personal, mamá. De verdad. Es solo, necesitamos espacio. Con el bebé en camino, las cosas tienen que cambiar. Hay que adaptarse». «¿Adaptarse?» La palabra le sabía a hiel. ¿Arrojando mis recuerdos al jardín? ¿Relegándome a un cuarto que ni siquiera tiene un baño? Eso es adaptarse.
Valentina, ella tiene sus ideas sobre cómo debe ser la casa. Sobre la preparación para el bebé, argumentó él, débilmente. ¿Y yo?, preguntó Elena, y la pregunta le salió desde lo más profundo, rasgada y vulnerable. ¿Yo ya no importo? Mi dolor, mi historia, mi lugar aquí ya no cuentan para nada. Marcos suspiró, un sonido largo y fatigado que pareció vaciarlo aún más. Claro que importas, mamá. Pero tienes que entender. Valentina es mi familia ahora. Ella y el bebé son mi prioridad. Tú siempre nos dijiste que cuando uno se casa, la esposa viene primero. Que hay que construir un nuevo hogar. Cada una de sus palabras fue una puñalada precisa y fría. Elena recordaba haber dicho algo similar, hacía una eternidad, cuando él era apenas un adolescente y le preguntaba sobre el amor. Pero lo había dicho desde el amor, desde el deseo de verlo feliz y autónomo, no desde la exclusión y el desprecio. Nunca imaginó que sus propias enseñanzas serían utilizadas como un arma para dejarla fuera en la noche más oscura de su vida. Prioridad no significa anular a los demás, Marcos. No significa pisotear a quien te dio todo, dijo ella, pero ya sabía que era inútil. Podía ver la resignación en sus hombros caídos, la incapacidad para enfrentar el conflicto que siempre lo había caracterizado. Solo, trata de ser comprensiva, mamá. Por favor. Es por el bien de todos, murmuró él, y entonces, sin mediar más palabra, cerró la puerta. Suavemente, pero con una firmeza definitiva. El clic del pestillo sonó como un portazo en el alma de Elena. Ella se quedó allí, en la penumbra del pasillo, con los pies descalzos sobre el frío suelo y el cuerpo temblando de una mezcla de frío y conmoción. Escuchó los murmullos apagados que surgían desde detrás de la puerta, la voz aguda e impaciente de Valentina, la respuesta baja y cansada de Marcos. Eran sonidos de una vida de la que ya no formaba parte. Pero entonces, mientras permanecía inmóvil en aquel pasillo que de repente le pareció ajeno, algo dentro de ella se quebró para siempre, y de sus ruinas, emergió algo nuevo, sólido e inquebrantable. La mujer que había confiado ciegamente, que había creído que el amor de madre era un escudo infranqueable, se desvaneció en la oscuridad. En su lugar, quedó una versión más lúcida, más fría, una mujer que acababa de entender, de la manera más brutal, que incluso los lazos de sangre pueden convertirse en cadenas si no se defiende el propio territorio. No eran lágrimas lo que sintió entonces, sino una calma gélida, la claridad que llega después de la tormenta. Dio media vuelta y regresó a su cuarto de lavado, pero ya no caminaba como una intrusa. Pisaba con la firmeza de quien, habiendo perdido todo lo que creía importante, descubre que lo único que le queda por perder es el miedo. Cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando profundamente. El olor a humedad y detergente ya no le resultaba ofensivo, ahora era el aroma de su nueva realidad, el punto cero desde donde todo tendría que ser reconstruido. La batalla por su hogar, por su dignidad, por el simple derecho a existir en su propio espacio, había dado un giro decisivo. Y Elena, con el corazón blindado por la decepción y la mente despejada por el dolor, estaba lista. No sabía cómo, ni cuándo, pero sabía que nada volvería a ser igual. Para ninguno de ellos. A la mañana siguiente, Elena se despertó con un dolor en el pecho que no era solo tristeza. Era determinación, era rabia silenciosa, era la certeza absoluta de que aquello no podía quedar así. Se sentó en aquella cama plegable y abrió el cajón de su mesita de noche donde guardaba algo que nadie sabía que tenía, un cuaderno viejo donde anotaba todos los gastos de la casa desde que se la regaló a Marcos. Comenzó a pasar las páginas y lo que vio le heló la sangre. Pero también le dio la primera arma que necesitaba para pelear. El cuaderno temblaba en sus manos. Eran las 2 de la madrugada y Elena leía lentamente, sintiendo su corazón acelerarse con cada línea. Siempre había sido organizada con el dinero porque cuando creces pobre, aprendes que cada peso cuenta. En los últimos 8 meses, habían desaparecido 45.000 pesos de las cuentas familiares. Elena hizo los cálculos mentalmente. ¿De dónde había salido ese dinero? Marcos ganaba un buen sueldo como ingeniero, pero después de pagar servicios, comida y gastos, no quedaba suficiente para gastar más de 5.000 pesos al mes en extras. Entonces recordó algo que le heló la sangre. Cuando le regaló la casa a Marcos, también le dejó acceso a una cuenta de ahorros que había mantenido por años. Era dinero de su liquidación por jubilación, más algunos ahorros que había juntado. Casi 60.000 pesos. Con manos temblorosas buscó entre sus papeles hasta encontrar el último estado de cuenta. Lo abrió y su mundo se derrumbó. Saldo actual, 8.900 pesos. De 60.000, solo quedaban menos de 9.000. Elena sintió que el cuarto giraba a su alrededor y tuvo que sentarse en el suelo,
recostada contra la pared húmeda, tratando de respirar. Más de 50.000 pesos habían desaparecido en menos de un año. Y ella no había tenido idea porque estaba ocupada cuidando a su hermana enferma en Monterrey, porque confiaba en su hijo, porque nunca pensó que le harían algo así. Pero el dinero no fue lo peor. Lo peor fue darse cuenta de que la habían usado. La expulsaron de su casa, tomaron su espacio, la humillaron con el mismo dinero que ella les había dado. Elena se levantó del suelo. Sus piernas temblaban, pero caminó hasta la ventana del cuarto. Afuera, en el callejón oscuro, podía ver la luz de la cocina de la vecina, la señora Lucía, quien siempre se despertaba temprano para hacer galletas y venderlas antes del amanecer. Era una señora mayor como ella, viuda como ella, una mujer que trabajó toda su vida para criar a sus hijos. Y en ese momento, Elena necesitaba hablar con alguien. Se puso una bata sobre el camisón y salió silenciosamente de la casa. Caminó los 20 metros que separaban su casa de la de ella. Tocó suavemente en la puerta de su cocina. La señora Lucía abrió la puerta inmediatamente y al ver a Elena supo que algo andaba mal. «Querida, ¿qué haces despierta a esta hora? Entra, entra». Elena entró a la cocina pequeña y acogedora que olía a masa fresca y café recién hecho. Y entonces ya no pudo más. Las lágrimas comenzaron a caer mientras le contaba todo a la señora Lucía. La señora Lucía escuchó en silencio, sosteniendo las manos de Elena entre las suyas, ásperas y callosas por el trabajo. Cuando Elena terminó de contar todo, su vecina suspiró profundamente y le dijo que había visto cosas extrañas en los últimos meses. Valentina cambiaba de coche cada 2 semanas. Las bolsas que sacaba del coche eran de esas tiendas caras del centro comercial. «Y hay algo más», dijo la señora Lucía bajando la voz. «El otro día los vi vendiendo tus muebles. Los antiguos. Esos que tenías en la sala, los de madera tallada. Unos tipos llegaron en un camión y se los llevaron. Tu nuera estaba ahí, sonriendo, contando los billetes». La taza de café cayó de las manos de Elena y se hizo añicos en el piso. Aquellos muebles eran la herencia de su madre. Muebles con más de 70 años de antigüedad que su abuela trajo de Puebla cuando se mudó a la ciudad. Muebles que valían una fortuna, no por el dinero sino por la historia. Y Valentina los había vendido como si fueran basura. «¿Hace cuánto fue eso?», preguntó Elena con voz muerta. «Hace 2 semanas, querida. Cuando estabas en Monterrey». Elena permaneció en silencio. En su cabeza, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El dinero desaparecido, los gastos excesivos, los muebles vendidos, su ropa tirada en el césped, el cuarto de lavado. Valentina no solo la estaba expulsando de la casa. La estaba borrando su historia, sus recuerdos, su existencia. Y su hijo la estaba dejando hacerlo. Elena regresó al cuarto de lavado cuando el día comenzaba a amanecer y tomó una decisión definitiva. Se sentó en el borde de la cama y abrió el cuaderno nuevamente. Esta vez no con desesperación, sino con la meticulosidad de un general trazando su estrategia. Comenzó a anotar cada transacción sospechosa, cada retiro, cada gasto excesivo que pudo identificar. Cruzó esa información con las fechas en que la señora Lucía había visto a Valentina con bolsas de lujo o cambiando de coche. Luego, con un pulso que ya no temblaba, tomó su teléfono y comenzó a tomar fotografías. Fotografías de sus pertenencias aún esparcidas en el jardín, ahora húmedas por el rocío de la madrugada. Fotografías del cuarto de lavado, de la cama plegable, de la ventana que daba al callejón oscuro. Fotografías de los espacios vacíos en la sala donde antes estaban los muebles de su madre. Cada imagen era una prueba, una evidencia de la traición. Cuando terminó, guardó el teléfono y el cuaderno en su bolso más resistente. Se vistió con cuidado, eligiendo la ropa que le daba una apariencia de autoridad que no sentía por dentro, pero que proyectaría hacia el mundo exterior. Sabía que lo que estaba a punto de hacer marcaría un punto de no retorno, pero también sabía que no tenía otra opción. La mujer sumisa que había sido estaba muerta. En su lugar había nacido una guerrera que lucharía por lo que era suyo hasta las últimas consecuencias. Al salir del cuarto, se encontró con Valentina en el pasillo, quien la miró con desdén desde arriba. «¿A dónde va tan temprano, suegra?» «A llorar a la iglesia», dijo con una risita burlona. Elena la miró fijamente, sin pestañear. «No, Valentina. Voy a reclamar lo que es mío». Y sin esperar respuesta, cruzó la puerta principal con la cabeza en alto, dejando atrás a una nuera que por primera vez parecía insegura. Elena caminaba con paso firme. Cada pisada en el sendero de cemento era un redoble de tambores que anunciaba el inicio de la batalla. No solo iba a recuperar su dinero y su casa,
iba a recuperar su vida. Elena cruzó el callejón con determinación, y antes de que el miedo pudiera disuadirla, llamó a la puerta de la señora Lucía. Sabía que necesitaba un aliado en ese momento crucial. Elena entró a la cocina pequeña y acogedora que olía a masa fresca y café recién hecho. Y entonces ya no pudo más. Las lágrimas comenzaron a caer mientras le contaba todo a la señora Lucía. Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con sollozos que llevaba reprimiendo desde que había regresado del funeral. Le habló de sus cosas en el jardín, del cuarto de lavado, del dinero desaparecido, de la frialdad de su hijo. La señora Lucía escuchó en silencio, sosteniendo las manos de Elena entre las suyas, ásperas y callosas por el trabajo, mientras movía la cabeza con expresión de profunda pena. Cuando Elena terminó de contar todo, su vecina suspiró profundamente y le dijo que había visto cosas extrañas en los últimos meses. Valentina cambiaba de coche cada 2 semanas. Las bolsas que sacaba del coche eran de esas tiendas caras del centro comercial. «Y hay algo más», dijo la señora Lucía bajando la voz como si temiera ser escuchada. «El otro día los vi vendiendo tus muebles. Los antiguos. Esos que tenías en la sala, los de madera tallada. Unos tipos llegaron en un camión y se los llevaron. Tu nuera estaba ahí, sonriendo, contando los billetes». «¿Hace cuánto fue eso?», preguntó Elena con voz muerta, sintiendo cómo se le helaba la sangre en las venas. Elena permaneció en silencio, mirando los fragmentos de porcelana esparcidos por el suelo. En su cabeza, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El dinero desaparecido, los gastos excesivos, los muebles vendidos, su ropa tirada en el césped, el cuarto de lavado. Valentina no solo la estaba expulsando de la casa. La estaba borrando su historia, sus recuerdos, su existencia. Y su hijo la estaba dejando hacerlo. La señora Lucía se inclinó y comenzó a recoger los pedazos de la taza. «Tienes que pelear», Elena murmuró sin levantar la vista. «No puedes permitir que te traten así. Esa casa es tuya, cada centímetro. La compraste con el sudor de tu frente». Elena asintió lentamente, sintiendo como una determinación férrea comenzaba a reemplazar la desesperación. Tenía razón. Esa casa representaba 40 años de trabajo limpiando oficinas, de sacrificios, de noches en vela cuidando a sus hijos cuando estaban enfermos. Cada ladrillo contenía un pedazo de su vida. «Tienes razón, Lucía», dijo Elena, enderezándose en la silla. «Pero necesito pruebas. Necesito documentar todo». Su vecina asintió con comprensión. «Lo que necesites, aquí estoy. Yo también pasé por algo similar con mis hijos, aunque no tan grave. Las nuevas generaciones a veces pierden el respeto». Mientras el cielo comenzaba a aclarar en el horizonte, Elena regresó al cuarto de lavado con una nueva determinación. Ya no era solo rabia o dolor lo que la movía, era un propósito claro y bien definido. Abrió su cuaderno nuevamente y comenzó a anotar metódicamente cada detalle, cada fecha de retiro, cada gasto excesivo que pudo identificar. Cruzó esa información con las fechas en que la señora Lucía había visto a Valentina con bolsas de lujo o cambiando de coche. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, el aire fresco de la mañana le recordó que todavía había un mundo fuera de esas 4 paredes que habían intentado convertir en su prisión. Por primera vez desde que había regresado del funeral, sintió que podía respirar profundamente. La humillación y el dolor seguían allí, latiendo como una herida abierta, pero ahora compartían espacio con algo más poderoso, la certeza de que, al fin, estaba tomando las riendas de su propio destino. De camino a la oficina del abogado, con cada paso que la acercaba al frío edificio de cristal, Elena sentía que el último vestigio de su fuerza la abandonaba. La ciudad, gris e indiferente, parecía confirmar su desesperanza. Pero entonces, como un eco persistente, el recuerdo de la señora Lucía irrumpió en su mente, la sensación de sus manos arrugadas apretando las suyas con suavidad. «Mañana», había susurrado la anciana, su voz cargada de una determinación acumulada a lo largo de décadas, «no irá sola». Esas palabras, simples y firmes, resonaron ahora con una fuerza renovada, plantando en su corazón la primera semilla de una resistencia que no sabía que aún latía en su interior, y apretó el paso. «Querida Elena», comenzó, su voz un susurro ronco en la quietud previa al amanecer, «en estos últimos meses, he visto cosas que no quise creer. Tu nuera, esa Valentina, cambia de coche como quien cambia de zapatos. La semana pasada era un sedán rojo, hoy es uno blanco, último modelo. Y las bolsas que saca del maletero, solo de esas tiendas del centro comercial donde una blusa cuesta lo que nosotras ganábamos en un mes». Elena asintió lentamente, el dolor en su pecho transformándose en algo más frío, más denso.
La señora Lucía se inclinó aún más hacia adelante, su aliento formando pequeños vapores en el aire fresco de la madrugada. Y hay algo más, dijo, bajando la voz hasta casi convertirse en un susurro, como si las paredes mismas pudieran delatarlas. El martes de la semana pasada, temprano, los vi. Llegó un camión pequeño, de esos que usan los anticuarios. 3 hombres bajaron y se llevaron los muebles. Los antiguos, querida. Esos de madera tallada de tu sala, los que brillaban con la cera de tu abuela. Tu nuera estaba ahí, en la puerta, con ese vestido nuevo que tanto le gusta mostrar. Y sonreía, Elena, sonreía mientras contaba los billetes que uno de esos hombres le entregaba. El mundo de Elena se detuvo. Un zumbido agudo llenó sus oídos, ahogando el leve rumor del amanecer. La taza de café que sostenía, esa misma taza que la señora Lucía le había ofrecido como un consuelo, se escapó de sus dedos entumecidos y se estrelló contra el suelo de cemento de la cocina, haciéndose añicos en un estallido de porcelana y líquido oscuro. No lloró. El shock era demasiado profundo para las lágrimas. Aquellos muebles no eran simples objetos, eran la herencia tangible de su madre, piezas con más de 70 años de historia que su abuela había traído consigo desde Puebla, cargadas con el peso de la migración, la esperanza y la resiliencia familiar. Eran el sillón donde su padre se sentaba a leer el periódico, la mesa donde ella y sus hermanas habían hecho la tarea, el aparador que guardaba la vajilla de los domingos. Valentina no solo los había vendido, había profanado un santuario. ¿Hace cuánto fue eso?, preguntó Elena con una voz que no parecía suya, plana y muerta, como salida de un pozo profundo. Hace 2 semanas, querida. Justo cuando estabas en Monterrey, acompañando a tu pobre hermana en sus últimos días. Elena permaneció en silencio, pero su mente era un torbellino de conexiones devastadoras. Los 45.000 pesos desaparecidos de sus cuentas, el dinero que creía seguro y que había sido saqueado mientras velaba a su hermana moribunda. Los gastos excesivos que ahora encontraban explicación en coches nuevos y bolsos de lujo. La venta de los muebles, el símbolo más doloroso de su linaje. Sus propias pertenencias, su ropa, sus fotografías, sus recuerdos, tiradas en el jardín como si su vida entera fuera basura. Y el colmo, su reclusión en un cuarto de lavado húmedo y miserable. Valentina no se limitaba a expulsarla de la casa física, estaba empeñada en una limpieza étnica de la memoria familiar, en borrar metódicamente toda huella de Elena, de su historia, de su existencia misma. Y Marcos, su hijo, su único hijo, el niño al que había amamantado y por el que había trabajado hasta el agotamiento, no solo permitía aquella atrocidad, sino que era cómplice con su silencio. Se levantó con movimientos lentos, como si cada articulación protestara bajo el peso de la traición. «Gracias, Lucía», murmuró, apretando la mano callosa de su amiga. «Gracias por tenerme el lugar más cálido de esta madrugada». La señora Lucía asintió, sus ojos sabios reflejando una pena profunda. «Cuídate, Elena. Esa mujer tiene ojos vacíos. No tiene conciencia». Elena asintió. Lo sabía. Lo había visto en la sonrisa triunfante de Valentina cuando la condujo al cuarto de lavado. Cruzó el pequeño jardín que separaba ambas casas, sintiendo la humedad del césped en sus pies descalzos. El cielo comenzaba a teñirse de un azul pálido en el horizonte, anunciando un nuevo día. Pero para Elena, la noche más oscura acababa de comenzar a aclararse en una verdad despiadada. Al entrar de nuevo en el cuarto de lavado, el olor a humedad y cemento le golpeó como una bofetada. Cerró la puerta con suavidad y se apoyó contra ella, respirando profundamente. Su mirada recorrió el espacio mezquino, la cama plegable con su colchón manchado, los sacos de cemento apilados en un rincón, la pequeña ventana que solo ofrecía la vista de un callejón sucio. Este no era un lugar para una mujer que había construido su vida con sus propias manos. Este era el lugar al que la habían arrinconado para que se secara y muriera en silencio. Pero no moriría. Y no guardaría silencio. Se acercó a su bolso, el mismo que había llevado al funeral de su hermana, y sacó el pequeño cuaderno de contabilidad donde, con meticulosidad de contable forzosa por las circunstancias, había anotado cada gasto, cada ingreso, cada sacrificio. Lo abrió por la última página en blanco. Con una caligrafía firme que contrastaba con el temblor que sentía por dentro, comenzó a escribir. No era una lista de quejas. Era un inventario de la traición. *1. Cuenta de ahorros. Saldo inicial $60,000. Saldo actual, $8,900. Diferencia, $51,100 Retiros no autorizados últimos 8 meses, según estados de cuenta $45,300 3.
Mobiliario heredado vendido, juego de sala completo de madera tallada, sofá, 2 butacas, mesa centro, aparador. Valor sentimental, incalculable. Valor de reemplazo aproximado, $25,000, $30,000, asterisco 4. Habitación principal, usurpada. Relegada a cuarto de lavado / diagonal almacén asterisco 5. Pertenencias personales, tiradas al jardín, tratadas como desechos, asterisco cada número, cada palabra, era un clavo en el ataúd de la mujer sumisa que había sido. Al terminar, cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Se acercó a la pequeña ventana y observó cómo los primeros rayos del sol iluminaban el callejón, bañando de una luz dorada y cruel la realidad de su encierro. En ese instante, rodeada por la evidencia física y emocional de su aniquilación, Elena tomó la decisión más definitiva de sus 67 años de vida. Ya no se trataba solo de recuperar un espacio, o de exigir una explicación. Se trataba de una guerra. Una guerra por su dignidad, por su historia, por el derecho a existir en la narrativa de la familia que ella misma había fundado. La batalla que se avecinaba no sería limpia, ni amable, ni maternal. Sería una contienda sin cuartel, librada con las armas de la verdad, la ley y una determinación de acero que ni ella misma sabía que poseía. La mujer que saldría de aquel cuarto de lavado al amanecer no sería la misma que había entrado. La Elena que lloraba en silencio había muerto con el sonido de la taza de café estrellándose contra el suelo. La que emergía, respirando el aire frío de la mañana que se filtraba por la rendija de la ventana, era una guerrera que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que perder. Y eso la convertía en la persona más peligrosa del mundo para aquellos que habían subestimado el fuego silencioso de una mujer con la paciencia agotada. A las 9 en punto de la mañana, Elena estaba tocando la puerta de la oficina del señor Méndez. Se había lavado en la pila del lavadero del patio porque Valentina había cerrado con llave la puerta del baño principal, un acto de mezquindad calculada que, en lugar de hundirla, había solidificado su determinación. Se había puesto su mejor vestido negro, el mismo del funeral, porque el luto que llevaba ahora era doble, por su hermana perdida y por la traición de su propia sangre. Había arreglado su cabello cuidadosamente en un moño apretado, cada hebra domada y sujeta, un reflejo externo del control que estaba reclamando para su interior. Porque había aprendido algo a través de todos estos años. Cuando vas a pelear por lo que es tuyo, debes ir con dignidad, incluso si por dentro sientes que te estás desmoronando. El señor Méndez la recibió con un abrazo largo y apretado que casi quebró su compostura. Elena, querida, cuánto lo siento por tu hermana. Isabel era una gran mujer. Elena asintió, la garganta apretada. No podía permitirse el lujo de derrumbarse ahora. Con manos que apenas temblaban, abrió su bolso de cuero gastado y comenzó a sacar las pruebas de su aniquilación. Su cuaderno de anotaciones, con sus páginas llenas de cifras que delataban el saqueo. Los estados de cuenta bancarios, marcados con círculos rojos en las transacciones fantasmas. Las fotos de sus pertenencias esparcidas en el jardín como despojos, el chal de su abuela sobre la tierra húmeda. Y entonces, le contó todo. No solo los hechos, sino el dolor sordo de regresar del entierro de su hermana para encontrar su vida tirada a la basura. La humillación del cuarto de lavado. La frialdad de su hijo. La sonrisa triunfante de Valentina. Mientras hablaba, observó cómo el rostro del señor Méndez se transformaba, de la preocupación condoliente a la sorpresa incrédula, y de la sorpresa a una indignación silenciosa y profesional que hacía que sus dedos, apoyados sobre la mesa de caoba, se apretaran ligeramente. Cuando terminó, con la última palabra flotando en la oficina cargada de libros, él se recostó en su silla, frotándose la barbilla pensativamente. Elena, esto es serio. Muy serio. Su voz era grave, la voz de un hombre que había visto la fealdad familiar pero que aún podía conmoverse por ella. Necesito ver la escritura de la casa. Elena la sacó de su bolso. El documento estaba guardado en una funda de plástico transparente, un tesoro que había custodiado a través de mudanzas y años. Se la entregó con una reverencia casi instintiva. El señor Méndez la examinó cuidadosamente, pasando cada página con atención profesional, sus ojos escudriñando los sellos, las firmas, los detalles legales que para ella eran solo un mar de jerga incomprensible. Y entonces, en medio de su concentración, una sonrisa lenta y significativa se dibujó en sus labios. Era la primera chispa de luz verdadera que Elena veía en días. Elena, ¿sabes lo que tenemos aquí?, dijo, alzando la mirada para encontrarse con la de ella. Sus ojos brillaban con un entendimiento claro y contundente. La escritura todavía está 100% a tu nombre.
Marcos nunca formalizó la transferencia de propiedad ante notario. Lo que hiciste fue un acuerdo de palabra, un gesto de buena fe. Legalmente, este documento es el rey. Elena sintió que su corazón daba un salto violento contra sus costillas. Un alivio tan agudo que casi era doloroso le recorrió el cuerpo. Por primera vez desde que había visto sus cosas en el jardín, sintió algo sólido bajo sus pies, algo que se parecía terriblemente a la esperanza. ¿Estás seguro?, preguntó, su voz apenas un hilo de sonido. Absolutamente, afirmó el abogado, golpeando suavemente el documento con el dedo índice. Esta casa es tuya. Legalmente, irrevocablemente tuya. El regalo que le hiciste a tu hijo nunca se consumó ante la ley. Lo que significa que él y su esposa son, en el mejor de los casos, inquilinos que viven allí a tu voluntad. Y esa voluntad, añadió, con una mirada intensa, la puedes revocar cuando tú decidas. Las palabras resonaron en la silenciosa oficina, cargadas de un poder que Elena apenas comenzaba a comprender. No era solo una cuestión de techo y paredes, era la validación de todo lo que había sentido. Su hogar no le había sido arrebatado, ella lo había prestado. Y ahora podía reclamarlo. El señor Méndez procedió entonces a analizar los estados de cuenta. Su expresión se volvió aún más grave. Estos retiros son consistentes y sustanciales. 45.000 pesos en 8 meses. Elena, ¿tú autorizaste estas transacciones? ¿Firmaste algo? Elena negó con la cabeza con firmeza. Nunca. Yo ni siquiera estaba en la ciudad. Estaba con mi hermana. Ellos tenían acceso a mis cuentas porque yo se lo permití, por si surgía alguna emergencia. La ironía de esa palabra, emergencia, le quemó la lengua. La emergencia de Valentina para comprar vestidos nuevos. Si Marcos o Valentina hicieron estas transferencias sin tu autorización explícita, utilizando un acceso que les fue concedido para otro fin, podríamos estar ante un caso de apropiación indebida de activos. Técnicamente, es fraude familiar. Las palabras, duras y legales, flotaron en el aire entre ellos. Fraude. Su propio hijo. Un escalofrío le recorrió la espalda. No quiero mandarlo a la cárcel, señor Méndez, dijo rápidamente, el instinto maternal surgiendo a pesar de todo. Solo quiero que las cosas sean justas. Que entiendan que no pueden borrarme así. El señor Méndez asintió, comprendiendo. Entonces actuemos con estrategia, no con venganza. Le explicó el plan con una claridad metódica que a Elena le recordó a los planes que ella misma hacía para limpiar una oficina grande, paso a paso, sin saltarse ningún rincón. Primero, cambiarían todas las contraseñas de sus cuentas bancarias, cortando de inmediato el flujo de dinero. Segundo, harían un inventario oficial y detallado de todos los bienes que había en la casa cuando se la entregó a Marcos, incluyendo, con un valor estimado, aquellos muebles antiguos que Valentina había vendido como si fueran chatarra. Tercero, y aquí la voz del abogado se volvió más firme, notificarían formalmente a Marcos que debía desocupar la propiedad en un plazo de 30 días, o alternativamente, firmar un contrato de arrendamiento formal con una renta mensual justa de mercado. ¿Renta?, preguntó Elena, sorprendida. Para mi propio hijo. El abogado la miró con esos ojos sabios que ya habían visto 1000 batallas domésticas. Elena, tu hijo te expulsó de tu propia casa, te recluyó en un almacén, gastó tu dinero sin consultarte y vendió los muebles de tu madre. ¿Realmente crees que merece seguir viviendo ahí gratis, como si nada hubiera pasado? Esto no es solo sobre dinero, es sobre responsabilidad y consecuencias. Elena miró por la ventana de la oficina, hacia la calle donde la vida seguía su curso normal. Tenía razón. Completamente razón. La Elena que creía en los sacrificios infinitos y silenciosos se había quedado en el cuarto de lavado, llorando sobre un colchón manchado. La mujer que estaba en esta oficina necesitaba ser más dura. Salió de la oficina del señor Méndez 3 horas después, no con la espalda doblada, sino erguida. Su bolso contenía documentos nuevos, contraseñas cambiadas, un plan de acción detallado y algo más importante, la semilla de una fortaleza que no conocía. Se detuvo en una panadería cercana y compró un café humeante y un pan dulce. Se sentó en una banca del parque, bajo el sol de la mañana, y mientras el azúcar se derretía en su lengua, permitió que una pequeña, tenue sonrisa se dibujara en sus labios. Porque ellos, en su arrogancia, pensaron que habían derrotado a una mujer vieja y cansada. Pero se habían equivocado. Y pronto lo sabrían. Las palabras golpearon a Elena como piedras afiladas. Fraude. Su propio hijo. Una palabra tan fría, tan legal, para describir la traición más íntima.
No quiero mandarlo a la cárcel, señor Méndez, dijo Elena rápidamente, casi sin aliento, como si el solo pensamiento le quemara la garganta. Solo quiero que las cosas sean justas. Quiero recuperar mi dignidad, no destruir su vida. El abogado asintió con comprensión, pero su mirada mantenía la severidad de quien conoce el costo de la bondad mal aplicada. Le explicó el plan meticuloso que había trazado mientras ella hablaba. Primero, cambiarían todas las contraseñas de sus cuentas bancarias inmediatamente, desde su oficina y con testigos. Segundo, harían un inventario oficial y notariado de todo lo que había en esa casa cuando se la entregó a Marcos, incluyendo, con un valor estimado basado en fotografías y descripciones, aquellos muebles antiguos de madera tallada que Valentina había vendido como si fueran chatarra en un mercado de pulgas. Tercero, y aquí la voz del abogado se volvió más firme, notificarían formalmente a Marcos que debía desocupar la propiedad en un plazo de 30 días, o alternativamente, firmar un contrato de arrendamiento formal con una renta mensual justa de mercado. ¿Renta?, preguntó Elena, sorprendida, como si la palabra le resultara ajena en ese contexto. Para mi propio hijo. El señor Méndez la miró con esos ojos sabios que ya habían visto 1000 batallas domésticas libradas entre el amor de madre y la justicia personal. Elena, tu hijo te expulsó de tu propia casa, te recluyó en un almacén húmedo, gastó el dinero de tu jubilación sin consultarte y vendió los muebles que eran el legado de tu madre. ¿Realmente crees que merece seguir viviendo ahí gratis, como si nada hubiera pasado? Esto no es solo sobre dinero, es sobre responsabilidad y consecuencias. Si no estableces límites ahora, esto no terminará nunca. Elena miró por la ventana de la oficina, hacia la calle donde la vida seguía su curso normal, indiferente al terremoto que sacudía su mundo. Tenía razón. Completamente razón. La Elena que creía en los sacrificios infinitos y silenciosos, la que habría agachado la cabeza por la paz familiar, se había quedado en el cuarto de lavado, llorando sobre un colchón manchado. La mujer que estaba en esta oficina, con el olor a polvo de documentos legales y café rancio, necesitaba ser más dura. Asintió lentamente, una tristeza profunda anidando en sus huesos, pero también una chispa de determinación. Las siguientes 3 horas fueron un torbellino de trámites. Llamadas bancarias con altavoz, verificaciones de identidad, la impresión de nuevos talonarios y la emisión de nuevas tarjetas que ella guardó en su bolso como si fueran artefactos de poder. El inventario fue un ejercicio doloroso, cada objeto recordado era un recuerdo desenterrado, la mesa del comedor donde celebraron la graduación de Marcos, el armario de cedro donde guardaba la ropa de bebé, el espejo de marco dorado en el que se miraba cada mañana. El señor Méndez anotó todo con pulcritud, asignando valores que parecían insultantemente bajos para el peso emocional que cargaban. Cuando finalmente salió de la oficina, no lo hizo con la espalda doblada por el peso de la traición, sino erguida, sintiendo la textura rugosa de los documentos en su bolso. Su bolso contenía papeles nuevos, contraseñas cambiadas, un plan de acción detallado y algo más importante, la semilla de una fortaleza que no conocía. Se detuvo en una panadería cercana, una que olía a canela y manteca derretida, y compró un café humeante en un vaso de cartón y un pan dulce con copos de azúcar glass. No era un festín, sino un acto de reafirmación, un recordatorio de que aún podía tomar decisiones simples y placenteras para sí misma. Se sentó en una banca de madera del parque, bajo el sol tibio de la mañana que se filtraba entre las hojas de los árboles. Observó a las palomas picotear migajas en el suelo, a los niños corretear tras una pelota, a una pareja de ancianos caminar lentamente, tomados del brazo. La vida, simple y persistente. Mientras el azúcar se derretía en su lengua y el café caliente le recorría la garganta, permitió que una pequeña, tenue sonrisa se dibujara en sus labios. No era una sonrisa de alegría, sino de reconocimiento. Reconocimiento de su propia capacidad para levantarse. Porque ellos, en su arrogancia y su desprecio, pensaron que habían derrotado a una mujer vieja y cansada, a una madre cuyo amor podían pisotear sin consecuencias. Pero se habían equivocado. Y pronto, muy pronto, lo sabrían. La sonrisa se desvaneció tan pronto como llegó, reemplazada por la fría realidad de lo que venía. La notificación, la confrontación, el dolor que sin duda seguiría. Pero por primera vez en mucho tiempo, el miedo no era lo que dominaba su corazón. Era una certeza tranquila y feroz. La batalla por su hogar, por su pasado y por su futuro, acababa de comenzar. Y ella, Elena, con sus 67 años y sus manos marcadas por el trabajo, ya no estaba dispuesta a ceder. Elena regresó a casa alrededor de las 6 de la tarde cargando 3 bolsas de compras. Había comprado lo necesario para cocinar en el cuarto de lavado, una parrilla eléctrica pequeña, platos desechables, una ollita, algunos víveres básicos. Si querían que viviera como inquilina, lo haría, pero con dignidad.
Cada artículo era un acto de resistencia, una pequeña afirmación de que su existencia no se reduciría a la invisibilidad que ellos habían planeado para ella. El peso de las bolsas marcaba surcos rojos en sus palmas, pero ese dolor físico era un recordatorio bienvenido de que aún tenía control sobre algo, por pequeño que fuera. Al cruzar el umbral, el aroma a comida costosa, a especias importadas y carne selecta, chocó con sus sentidos. No era el olor de su cocina, ese lugar donde durante décadas había preparado guisos sencillos y llenos de amor. Era un aroma ajeno, ostentoso, que parecía querer borrar cualquier rastro de su pasado. Entonces escuchó las voces. No eran los murmullos bajos de una conversación íntima, sino el tono elevado y confiado de quienes se sienten dueños del territorio. Se asomó con cuidado por la entrada a la sala. Allí estaba Valentina, irradiando una perfección estudiada, envuelta en un vestido rosa claro de seda que fluía como si desafiara la gravedad. Un vestido que, Elena lo sabía con certeza, costaba más de lo que ella ganaba en un mes limpiando oficinas. A su lado, como dos pilares de un juicio que aún no comenzaba, estaban sus padres. El señor Armando, con su bigote recortado y su postura de hombre acostumbrado a que sus palabras fueran ley, y la señora Beatriz, delgada y elegante, cuya mirada solía deslizarse sobre Elena con una fría indiferencia que ahora parecía teñida de algo más, impaciencia. «¡Suegra!», exclamó Valentina al verla, y su voz fue un agudo cuchillo de azúcar. «¡Qué bueno que está aquí! Preparé una cena familiar. Mis padres querían entender mejor nuestra situación». La frase, nuestra situación, resonó en el aire, cargada de una ironía que solo Elena parecía percibir. Ella intentó esbozar una sonrisa tensa y pasar directamente hacia la parte trasera de la casa, hacia su celda de cemento y humedad, pero Valentina se movió con la rapidez de una serpiente, tomándola del brazo con una firmeza que no admitía réplica. Sus dedos, largos y con uñas perfectamente lacadas, se cerraron alrededor del delgado brazo de Elena como una tenaza. «Ya preparamos todo. Sería una grosería de su parte no acompañarnos. Además, necesitamos hablar de asuntos importantes». No era una invitación. Era una citación. Sin opción, Elena se dejó guiar hasta el comedor. Su comedor. Sus ojos se posaron en la mesa de madera maciza, aquella que había comprado en un mercado de antigüedades hace 15 años, cuya superficie guardaba las marcas de innumerables cenas, risas y lágrimas. Ahora, estaba cubierta con un mantel blanco impecable y vajilla fina que no reconocía. Se sentó en la silla que le indicaron, frente a la ventana desde donde solía ver a Marcos jugar en el jardín de niño. Valentina sirvió la cena con la gracia de una anfitriona de televisión, pollo estilo chipotle, arroz rojo y una ensalada con aderezo de frutos rojos. Todo era visualmente perfecto, pero cada bocado que Elena llevó a su boca supo a ceniza. La atmósfera estaba tan tensa que podía sentirse, un campo de fuerza listo para estallar con la más mínima chispa. «Señora Elena», comenzó el señor Armando, limpiándose los labios con la servilleta de lino en un gesto que pretendía ser casual pero que delataba un nerviosismo contenido. «Mi hija me dice que ha habido algunos malentendidos últimamente». Su tono era conciliador, pero sus ojos, pequeños y penetrantes, no reflejaban ninguna dulzura. «Usted comprenderá que los jóvenes necesitan su espacio, su intimidad. Con el bebé en camino, la casa se llenará de nuevas energías, de alegrías, pero también de responsabilidades». La señora Beatriz asintió, llevándose una copa de vino tinto a los labios. «Claro, Armando. Y a nuestra edad, Elena, uno debe pensar en su bienestar, en su tranquilidad». Su voz era suave como la seda, pero cortante como el vidrio. «Existen residencias para personas mayores maravillosas, ¿sabe? Con jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Gente con sus mismos intereses. No tiene por qué ser un drama. Puede ser una nueva etapa llena de comodidades». Elena dejó el tenedor junto al plato. El ruido del metal contra la porcelana sonó como un disparo en el silencio que siguió. No miró a los suegros, sino a su hijo, que había permanecido en un rincón de la sala, fingiendo interés en su teléfono. «Marcos», dijo, y su voz, aunque baja, tenía una cualidad metálica que cortó el aire. «¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que tu madre debería irse a un asilo?» Marcos alzó lentamente la mirada. Sus ojos, tan familiares para ella, parecían haberse hundido en sus órbitas, rodeados de sombras oscuras. Evitó su mirada fija. «Mamá, solo quiero que todos estén bien. Que haya paz en la casa». Sus palabras sonaron huecas, ensayadas, como si las hubiera repetido hasta vaciarlas de significado. El señor Armando carraspeó, incómodo.
Y hablando de paz y de bienestar familiar, Valentina nos comentó que hubo cierta confusión con las cuentas bancarias, que hubo algunos cambios inesperados. Su mirada se volvió más aguda, perdida cualquier pretensión de cordialidad. Ahí estaba el verdadero meollo de la cena. Se habían dado cuenta del golpe. Ya no podían saquear su cuenta. Elena enderezó la espalda. La debilidad que había sentido al entrar se transformó en una fuerza tranquila y sólida. No hubo ninguna confusión, señor Armando, declaró con una claridad que resonó en la habitación. Simplemente cambié las contraseñas de mis cuentas bancarias. Como debía haber hecho desde el principio. El ruido de los cubiertos de Valentina al caer sobre el plato fue estridente. ¿Ves, Marcos? Su voz perdió toda la dulzura artificial y se volvió un grito agudo. Te dije que tu madre estaba actuando de manera extraña. ¿Por qué harías algo así, suegra? Ese dinero es para la familia. Para nuestro futuro, para el bebé. Ese dinero es mío, replicó Elena, y cada palabra era un martillazo. Dinero que ahorré gota a gota durante 40 años de trabajar limpiando los baños y las oficinas de otros. Dinero del que, según mis cálculos, desaparecieron 45.000 pesos en apenas 8 meses. Sin mi autorización. Sin una sola consulta. Hizo una pausa, dejando que el peso del número se instalara en la mesa. Luego, giró lentamente la cabeza hacia su nuera. ¿En qué te gastaste mi dinero, Valentina? ¿En más vestidos? ¿En citas en el salón de belleza? ¿O en vender los muebles de mi madre para financiar tu estilo de vida? El rostro de Valentina pasó del blanco al rojo carmín en cuestión de segundos. Su máscara de perfección se resquebrajó, revelando la rabia y el pánico que había debajo. Antes de que pudiera articular una respuesta, Elena se levantó. No lo hizo con rabia, sino con una dignidad que pareció llenar la habitación. Su mirada barrió a cada uno de los presentes, deteniéndose por último, y con una tristeza infinita, en su hijo. Y hay otra cosa, dijo, y su voz era ahora tan fría y clara como el cristal. Esta casa, esta mesa, cada ladrillo de estas paredes, todo sigue estando legalmente a mi nombre. Marcos nunca formalizó la donación. Él y su esposa viven aquí por mi permiso. Un permiso que, tal como me han recordado esta noche, puede ser revocado en cualquier momento. El silencio que siguió fue absoluto, profundo, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Valentina pareció desinflarse, sus ojos se abrieron de par en par, pasando de la incredulidad a un terror demente. Miró a Marcos, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa que deshiciera la bomba que acababa de estallar. Pero Marcos solo bajó la cabeza, confirmando con su silencio la verdad más devastadora de todas. La batalla había escalado, y Elena acababa de reclamar el terreno que siempre había sido suyo. El señor Armando y la señora Beatriz comenzaron su ofensiva con la delicadeza de un bisturí envuelto en seda. Hablaron de las necesidades de los jóvenes, del espacio vital que requiere una nueva familia, especialmente con la bendición de un bebé en camino. Cada palabra era un guante de terciopelo que escondía un puño de hierro. Elena no respondió, pero sus dedos, pálidos y nudillos blancos, apretaron los cubiertos con tal fuerza que la punta del tenedor se clavó levemente en su palma, un dolor punzante y real que la ancló a la realidad. La señora Beatriz, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos, sugirió entonces que, a la edad de Elena, lo más sensato sería pensar en facilitar las cosas para todos. Mencionó, como al pasar, la existencia de residencias para personas mayores maravillosas, con enfermeras las 24 horas, actividades recreativas y, lo más importante, gente de su misma generación con quien conversar. Ahí estaba, desnudo y crudo, el verdadero motivo de aquella cena pantomima. No era una reunión familiar, era una junta de desahucio. Querían convencerla, entre sorbos de agua y sonrisas forzadas, de que se autoexiliara a un asilo, de que se borrara a sí misma de la ecuación. Elena desvió la mirada hacia Marcos, buscando en su hijo un destello de indignación, de defensa, de amor. Pero él seguía allí, con la cabeza gacha, jugueteando con un trozo de pollo en su plato, sus ojos fijos en la loza como si el patrón floral contuviera todas las respuestas que no se atrevía a dar. Marcos, dijo Elena, y su voz, aunque firme, resonó con un deje de tristeza que surcó el aire cargado. ¿Tú qué opinas de esto? Él finalmente alzó la mirada, y lo que Elena vio le heló la sangre más que cualquier insulto de Valentina. Sus ojos no solo estaban cansados, estaban vacíos, como si la persona que una vez fue su hijo se hubiera esfumado, dejando atrás un cascarón obediente y temeroso. Mamá, susurró, solo quiero que todos estén bien, que haya paz.
La palabra paz cayó sobre la mesa como una losa. Para ellos, paz significaba su ausencia. El señor Armando carraspeó, incómodo, y cambió de táctica. La sutileza se agotaba. Habló de cuestiones económicas, de lo complicado que era manejar una casa, y mencionó, con una falsa preocupación, que Valentina le había comentado sobre ciertas confusiones con las cuentas bancarias familiares. Ahí emergió el segundo y verdadero nervio de la cena. Se habían dado cuenta del golpe maestro de la mañana. Ya no podían saquear su dinero. No hubo ninguna confusión, aclaró Elena, y su voz era ahora clara y cortante como el cristal. Dejó su tenedor a un lado con un gesto deliberadamente calmado. Simplemente cambié las contraseñas de mis cuentas, como debía haber hecho desde el principio. El ruido fue estridente, un choque metálico contra la porcelana que hizo que todos parpadearan. Valentina había dejado caer sus cubiertos con un estrépito calculadamente teatral. —¿Ves, Marcos? —exclamó, su voz una mezcla de exasperación y triunfo fingido. Te dije que tu madre estaba actuando raro. ¿Por qué harías algo así, suegra? Ese dinero es para la familia. Es para nosotros, para el bebé. Un fuego antiguo, alimentado por 40 años de levantarse antes del amanecer y acostarse con dolor de espalda, ardió en el pecho de Elena. Ya no era tristeza, era una rabia pura y justa. Ese dinero es mío, declaró, y cada palabra era un latigazo. Dinero que ahorré peso a peso durante 40 años limpiando los baños y las oficinas de otros. Dinero del que, según mis cálculos, desaparecieron 45.000 pesos en apenas 8 meses. Sin mi autorización. Sin una sola consulta. Hizo una pausa, dejando que el peso del número, monstruoso y concreto, se instalara en la mesa, intoxicando el aire con su verdad. Luego, giró lentamente la cabeza hacia su nuera, y su mirada era tan penetrante que pareció hacer retroceder a la joven en su silla. ¿En qué te gastaste mi dinero, Valentina? ¿En más vestidos como ese? ¿En citas semanales en el salón de belleza? ¿O en pagar a los hombres que se llevaron los muebles de mi madre para financiar tu estilo de vida? El rostro de Valentina fue un espectáculo de decadencia emocional. Pasó del blanco fantasmal de la sorpresa al rojo carmín de la humillación y luego a un morado iracundo en cuestión de segundos. Su máscara de perfección impecable se resquebrajó por completo, revelando la rabia y el pánico desnudos que se agitaban debajo. Su boca se abrió y cerró, pescando aire, pero ningún sonido coherente logró escapar. La había acorralado con la crudeza de los hechos. Fue entonces cuando Elena se levantó. No lo hizo con la furia descontrolada que ellos quizás esperaban, sino con una dignidad tan vasta y sólida que pareció expandirse y llenar cada rincón de la habitación, silenciando hasta el más mínimo rumor. Su mirada, serena y llena de una autoridad recién recuperada, barrió a cada uno de los presentes, a los padres de Valentina, incómodos y ahora visiblemente nerviosos, a Valentina, aún paralizada por la ira y la incredulidad, y por último, se detuvo, con una tristeza infinita y un amor destrozado, en su hijo. Y hay otra cosa, dijo, y su voz era ahora tan fría, tan clara y tan imperturbable como la superficie de un lago en invierno. Esta casa, esta mesa en la que estamos sentados, cada ladrillo de estas paredes, todo sigue estando legalmente a mi nombre. Marcos nunca formalizó la donación ante notario. Él y su esposa viven aquí por mi permiso. Hizo una pausa final, cargada con el peso de la revelación definitiva. Un permiso que, tal como me han recordado esta noche con tanta amabilidad, puede ser revocado en cualquier momento. El silencio que siguió fue absoluto, profundo, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. No era el silencio de la sorpresa, sino el de la consternación total. Valentina pareció desinflarse físicamente, su postura altiva se quebró, y sus ojos se abrieron de par en par, pasando de la incredulidad inicial a un terror demente y calculador. Su mirada se clavó en Marcos, buscando desesperadamente una negación, una explicación, una mentira reconfortante que deshiciera la bomba que acababa de estallar en el centro de su mundo material. Pero Marcos, el hombre por quien había apostado su futuro, solo bajó la cabeza aún más, hundiendo la cara entre sus manos, confirmando con ese gesto de derrota y vergüenza la verdad más devastadora de todas. La batalla silenciosa que se libraba bajo aquel techo había escalado a una guerra declarada, y Elena, con la calma de quien sabe que tiene la ley y la razón de su lado, acababa de reclamar, con palabras imborrables, el terreno que siempre, siempre, había sido suyo. O parágrafo foi eliminado para manter o fluxo da narrativa, e a numeracao subsequente foi ajustada para refletir esa alteracao. El silencio fue absoluto, tan denso que pareció absorber hasta el último suspiro de la habitación. Valentina parpadeó, confundida,
como si su cerebro se negara a procesar las sílabas que acababan de impactarla. El señor Armando y la señora Beatriz se miraron entre sí con un pánico que no pudieron disimular. Sus máscaras de superioridad se resquebrajaron, revelando la frágil certeza en la que habían basado su complicidad. Marcos se dejó caer en la silla con la cabeza entre las manos, un gesto de derrota total que confirmaba, sin necesidad de palabras, la veracidad de aquella bomba. No, no puede ser, susurró Valentina, su voz un hilo quebrado de lo que un momento antes había sido arrogancia. Marcos me dijo que la casa era suya. Me lo prometió antes de casarnos. Pues te mintió, dijo Elena fríamente, cada palabra tallada en hielo. O simplemente nunca hizo el papeleo. El hecho es que esta casa es legalmente mía. Cada ladrillo, cada ventana, cada centímetro. Valentina se volvió hacia Marcos como un animal enloquecido, sus uñas perfectamente manicuradas se clavaron en el brazo de su marido. Dime que no es verdad. Marcos, dime que esta vieja loca está mintiendo. Marcos levantó lentamente la cabeza. Las lágrimas le empañaban los ojos, surcando un camino de vergüenza por sus mejillas. Es verdad, susurró, y su voz se perdió en el pesado ambiente. Nunca terminé el papeleo. Pensé que mamá nunca haría esto. Nunca haría qué, gritó Valentina, incorporándose de un salto. La silla chirrió contra el piso de cerámica con un sonido estridente. ¿Qué nunca lo descubriría? ¿Qué nunca lo reclamaría? Me contaste que esta casa era tuya. Me casé contigo porque dijiste que tenías propiedades. Y ahí estaba, la verdad desnuda y cruda, flotando sobre los restos de la cena como un espectro vengador. Valentina no se había casado con su hijo por amor. Se había casado por la casa, por su casa. La máscara se había caído, y detrás solo quedaba la fría y calculadora ambición. Los padres de Valentina se levantaron indignados, sus rostros congestionados por una mezcla de ira y humillación. El señor Armando, recuperando parte de su fachada, señaló a Elena con un dedo acusador. «Usted es una mala madre», escupió, y cada palabra era un dardo envenenado que buscaba el corazón ya maltrecho de Elena. Una madre de verdad no le hace esto a su propio hijo. Lo arruina. Lo humilla. Esa frase, mala madre, resonó en lo más profundo de su ser con un dolor agudo y familiar. Pero esta vez, el dolor no la doblegó. En lugar de contraerse, se irguió aún más, enderezando los hombros que habían cargado con tanto peso. Ya no se dejaría lastimar más por quienes usaban el amor como un arma. Una mala madre, repitió Elena, y su voz recuperó una serenidad aterradora, no le regala una casa a su hijo. Una mala madre no confía sus ahorros de toda una vida. Una mala madre no se desvive por cuidar de su familia. Lo que yo soy, continuó, clavando su mirada en el señor Armando hasta que éste desvió los ojos, es la dueña legal de esta propiedad, y acabo de recordarle su estatus aquí. Valentina soltó una risa amarga y desquiciada. ¿Estatus? ¿Crees que esto es una victoria? Nos has destruido. Has destruido a tu propia familia por un montón de papeles. Se volvió hacia Marcos, que seguía inmóvil, hundido en su vergüenza. ¿Y tú? No vas a decir nada. Vas a dejar que nos eche a la calle. Marcos no respondió. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Era la admisión de su cobardía, de la mentira en la que había basado su matrimonio, del abismo que había cavado con sus propias manos entre él y la mujer que lo había traído al mundo. La señora Beatriz, palideciendo visiblemente, tomó a su hija del brazo. Valentina, cariño, cálmate. Por el bebé. Pero su hija se soltó con violencia. El bebé, chilló Valentina, y de repente, una luz siniestra brilló en sus ojos. Se dirigió a Elena, señalándola con un dedo tembloroso. ¿Sabes qué? Te vas a arrepentir de esto. Cuando nazca tu nieto, no lo conocerás. No te dejaré acercarte a él ni un solo segundo. Morirás sola en este cascarón vacío, amargada y llorando por el hijo y el nieto que perdiste por tu culpa. La amenaza, cargada de un odio visceral, cortó el aire como un cuchillo. Era el golpe más bajo, el más cruel, y por un instante, Elena sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Pero se aferró a la imagen de sus cosas tiradas en el jardín, al colchón manchado del cuarto de lavado, a los muebles de su madre vendidos como chatarra. Las amenazas no cambian los hechos legales, Valentina, respondió Elena, y su voz no tembló. Y ahora, si me disculpan, esta reunión familiar ha terminado. Sin esperar respuesta, dio media vuelta y caminó hacia la cocina, alejándose del campo de batalla. Detrás de ella, estalló el caos.
los ella histéricos de Valentina, las voces graves y preocupadas de sus padres, el sollozo ahogado de Marcos. Pero Elena ya no escuchaba. Cerró la puerta del cuarto de lavado con un clic suave y se apoyó contra la madera, sintiendo el latido furioso de su corazón contra el pecho. No había alegría en su victoria, solo la amarga certeza de que nada volvería a ser igual. Había reclamado su territorio, sí, pero a un precio devastador. El silencio de su refugio temporal era ahora el preludio de una guerra que, intuía, estaba lejos de terminar. Esa noche, alrededor de las 11, Elena escuchó golpes violentos en la puerta del cuarto de lavado. No eran golpes suplicantes, sino una sucesión de impactos frenéticos que hicieron temblar la endeble madera. «Mamá, mamá, tienes que abrir. Es urgente». La voz de Marcos era un desesperado forcejeo entre el grito y el susurro, temeroso de que Valentina lo oyera suplicando. Elena, que estaba sentada en la cama plegable repasando mentalmente cada detalle de la humillante cena, se levantó con movimientos lentos y deliberados. No corrió. Cada segundo que dejaba pasar era una reafirmación de su recién encontrada autoridad. Al abrir la puerta, el espectáculo que encontró le cortó la respiración por un instante, no por compasión, sino por el grotesco desplome de la imagen que siempre había tenido de su hijo. Marcos estaba hecho un desastre. Su cabello, siempre tan cuidado, era un caos de mechones rebeldes, sus ojos inyectados en sangre parecían dos pozos de angustia y su camisa, una de esas que ella misma le planchaba con esmero, estaba arrugada y manchada con algo que parecía ser lágrimas o tal vez sudor. «Ea». «Valentina, no para de llorar», balbuceó, apoyando una mano en el marco de la puerta para sostenerse. El médico fue muy claro. «Mamá. El estrés puede afectar al bebé. Tienes que entender, esto no es solo por nosotros». Su mirada suplicaba una comprensión que Elena ya no tenía en su interior. Por primera vez, al observar la miseria pintada en el rostro de su hijo, Elena no sintió el aguijón de la lástima. En su lugar, una decepción profunda y amarga, fría como el cemento del suelo que pisaba, se instaló en su pecho. Lo miró fijamente, sin ceder espacio para que entrara al ya de por sí minúsculo cuarto. «Yo nunca quise quitarte nada», Marcos comenzó, y su voz sonó sorprendentemente serena, como un lago en calma después de una tormenta. «Te di esta casa por amor. Abrí mis ahorros para ti por generosidad. Les di mi espacio, mi paz, todo por esta familia que quería ayudar a construir. Y tú me trataste como a la basura que se arrincona en un callejón. Me humillaste en el peor momento de mi vida. Me robaste no solo el dinero, sino la confianza. Y me mentiste a la cara, hijo. Me mentiste». «Fue culpa de ella. Yo no sabía la mitad de las cosas», intentó defenderse Marcos, con la voz quebrada por el llanto contenido. «¿Tú sabías?» La voz de Elena se elevó entonces, no en un grito, sino en una afirmación cargada de una verdad demoledora que resonó en el estrecho pasillo. «Sabías que mis cosas estaban en el jardín. Sabías que me habían recluido aquí. Sabías que vendieron los muebles de tu abuela. Y cerraste la puerta en mi cara. Me dijiste, con tus propias palabras, que ella era tu prioridad. Que yo debía comprender». «¿Comprender qué, Marcos? Que ya no tenía cabida en la casa que construí con mis manos». La fuerza de sus palabras, tan llenas de una cruda elocuencia, quebró por completo las ya débiles piernas de Marcos. Cayó de rodillas frente a ella, como un penitente ante un altar, y enterró su rostro en el viejo camisón de su madre. Sus sollozos eran sonidos guturales, de una vergüenza y un dolor profundos. «Perdóname. Por favor, perdóname, mamá. Fui un cobarde. Un mal hijo. Lo sé. Pero te lo suplico», imploró, abrazándole las piernas, «no nos dejes en la calle. No a Valentina, con el bebé». Elena lo miró desde arriba, arrodillado en el suelo frío, y algo dentro de ella se quebró de manera definitiva. No fue el corazón lo que se rompió, sino la última ilusión, el último vestigio de la imagen de su niño pequeño. Aquel ser vulnerable que necesitaba de su protección había desaparecido, reemplazado por un hombre adulto cuyas elecciones, cobardes y egoístas, lo habían llevado a ese momento de absoluta rendición. La claridad fue un rayo gélido que le secó las últimas lágrimas. Este hombre debía enfrentar las consecuencias de sus actos. El silencio se extendió por varios segundos, solo roto por los hipos ahogados de Marcos. Elena respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado del cuarto de lavado, un aire que ya olía a libertad. «No los dejaré en la calle», declaró finalmente, y su voz recuperó esa calma aterradora. «Pero las cosas, a partir de este mismo instante, van a cambiar drásticamente. Mañana, a las 9 en punto,
vendrás conmigo a la oficina del señor Méndez. No habrá excusas, no habrá retrasos. Firmaremos un contrato de arrendamiento con reglas muy claras. Y Valentina, recalcó el nombre, me va a devolver, hasta el último centavo, cada peso que se gastó de mi dinero sin mi autorización. No es una petición, Marcos. Es la única alternativa a un desalojo inmediato. Marcos, aún arrodillado, asintió con la cabeza de manera frenética, como un muñeco de cuerda. Cualquier resistencia se había esfumado, reemplazada por un alivio mezquino y temporal. Sí, mamá. Lo que tú digas. Iremos. Lo haremos. Sin agregar una palabra más, Elena, con una firmeza que le sorprendió a ella misma, cerró la puerta. El clic de la cerradura sonó como el punto final de una era. No lo hizo con rabia, sino con la solemnidad de quien acaba de dictar una sentencia. Se apoyó contra la madera, escuchando los pasos tambaleantes de su hijo alejarse por el pasillo. Entonces, se dirigió a la cama plegable. Se quitó los zapatos, se acostó sobre el delgado colchón y cerró los ojos. No había espacio para el triunfo en su corazón, solo para una paz fatigosa, ganada a un precio exorbitante. Esa noche, por primera vez desde que había regresado del funeral de Isabel, Elena durmió profundamente. No era la paz de los vencedores, sino el sueño profundo de quien, después de nadar durante días contra una corriente traicionera, ha logrado por fin poner un pie en la orilla. Sabía, con una certeza absoluta, que había ganado la primera y más crucial batalla, la batalla contra su propia incapacidad para decir basta. Y mientras la oscuridad la envolvía, una última y amarga certeza cruzó por su mente. La guerra, sin duda, estaba lejos de terminar, pero al menos ahora ella llevaba la armadura puesta. A la mañana siguiente, Marcos llegó a la hora indicada a la oficina del señor Méndez. Pero no estaba solo. Valentina vino con él, aferrada a su brazo como una garrapata. Usaba lentes oscuros que cubrían la mitad de su rostro y sostenía un pañuelo de papel en la mano, lista para el drama. Elena ya estaba allí, sentada con una postura erguida en una de las sillas de cuero frente al escritorio del abogado. Llevaba el mismo vestido negro del funeral, pero esta vez no era un símbolo de luto, sino de determinación. Sus manos, cruzadas sobre el bolso en su regazo, no temblaban. El señor Méndez los recibió en su oficina con semblante profesional y serio, sin ofrecer más que un gesto de cabeza para indicarles que tomaran asiento. El aire estaba cargado de una tensión que parecía tangible. Colocó una copia de la escritura de la casa sobre la mesa pulcramente ordenada y explicó claramente la situación legal. La casa estaba 100% a nombre de Elena. No había otro dueño. Ellos vivían allí por un permiso verbal, lo que legalmente se llamaba tenencia a voluntad. Valentina se quitó los lentes de un tirón, revelando unos ojos inyectados en sangre que no parecían haber dormido en toda la noche. Eso es imposible. Marcos me dijo que la casa era suya. Me lo juró, dijo, su voz más alta de lo necesario, buscando dominar la habitación con su indignación. El abogado la interrumpió con un tono cortante que no admitía réplica. Lo que Marcos le dijo es irrelevante para los hechos legales. Los documentos no mienten, señora. Los hechos legales son estos. La señora Elena es la única propietaria registrada de la propiedad. Valentina palideció de una manera casi espectacular, como si alguien le hubiera quitado la sangre del rostro de un solo golpe. Su mirada se clavó en Marcos, buscando en él una negación, una explicación, cualquier cosa que no fuera la verdad que se cernía sobre ellos. ¿Esto es verdad?, le preguntó a Marcos con una voz que ahora era apenas un hilo tembloroso. Su hijo, hundido en la silla, bajó la cabeza. Sus hombros se curvaron bajo un peso invisible. Sí, susurró. La reacción de Valentina fue violenta e inmediata. Se levantó de un salto, haciendo rechinar la silla contra el piso de madera. ¿Y cuándo planeabas contarme? ¿Cuándo? Pensé que me casaba con alguien que tenía una casa. Me prometiste una vida estable, seguridad. Ahora resulta que ni siquiera es tuya, que vivimos por caridad. Su grito era agudo, lleno de un pánico rabioso que transformaba su belleza cuidadosamente compuesta en una máscara de furia. Elena observaba la escena sin pestañear, pero internamente, cada palabra era un clavo en el ataúd de la relación que alguna vez tuvo con su hijo. No era solo la casa. Era la mentira fundacional sobre la que Valentina había construido su matrimonio. Con una calma deliberada, el señor Méndez colocó entonces los estados de cuenta bancario sobre la mesa, al lado de la escritura. Los pasó para que ellos pudieran ver las filas de números marcadas con resaltador amarillo. Y luego están estos asuntos financieros, dijo con frialdad. En los últimos 8 meses,
un total de 45.300 pesos han sido retirados de la cuenta de ahorros de la señora Elena. Transacciones que ella nunca autorizó. Yo no tomé ese dinero, se defendió Marcos inmediatamente, levantando las manos en un gesto de rendición, como si lo estuvieran apuntando con un arma. Su mirada se desvió hacia Valentina, acusadora. Fue Valentina quien usó la tarjeta. Ella dijo que tú le habías dado permiso para comprar cosas para la casa, para el bebé. Valentina soltó una risa cortante y falsa. Oh, por favor. ¿Y tú qué creías, idiota? ¿Que todo eso salía de tu sueldo? Sabías perfectamente que no podíamos pagar ese estilo de vida. Te sentaba bien que luciera mis nuevos vestidos, que manejáramos un buen coche. Te encantaba jugar al hombre exitoso frente a tus amigos. Eras cómplice con tu silencio. Cómplice. Tú me manipulaste. Dijiste que mi madre estaría de acuerdo, que era para la familia. ¿Y vendieron los muebles de mi madre también para la familia? Intervino Elena por primera vez, su voz serena pero cortante como un cuchillo. Los de madera tallada que valían más que todos tus vestidos nuevos juntos. Eso también fue para el bebé, Valentina. La discusión entre ellos se intensificó, revelando la magnitud de la mentira y la manipulación que había envenenado y destruido los cimientos de aquella familia. Se acusaban el uno al otro con vehemencia, exponiendo una dinámica de codependencia y ambición donde ambos eran, a su manera, culpables. Marcos, por su cobardía y su deseo de complacer, Valentina, por su avaricia y desprecio. El señor Méndez observaba con expresión impasible, mientras Elena absorbía cada palabra dolorosa, confirmando sus peores sospechas. Su hijo no había sido solo un espectador pasivo, había sido un participante activo en su propia humillación, cegado por una mujer a la que quería impresionar y por una comodidad que no estaba dispuesto a perder. Finalmente, el abogado alzó la voz, poniendo fin al vergonzoso espectáculo. «Basta. Esto no nos lleva a ninguna parte. Les voy a explicar las condiciones bajo las cuales podrán permanecer en la propiedad de la señora Elena, si es que ella todavía está dispuesta a considerarlo después de esto». Y procedió a detallar el plan que había elaborado con Elena, un plan que transformaría para siempre la dinámica de poder en la casa amarilla de 2 pisos. Cada palabra del abogado era un ladrillo en el nuevo muro que Elena estaba construyendo alrededor de su vida, un muro que su hijo y su nuera ya no podrían traspasar. El abogado explicó el plan con una meticulosidad que dejaba claro que no habría espacio para negociaciones. Marcos y Valentina firmarían un contrato de arrendamiento formal, un documento que convertiría su relación familiar en una transacción fría y legal. Pagarían 1.200 pesos mensuales de renta, más 1.000 pesos mensuales destinados a saldar la deuda de 45.000 pesos que habían acumulado en un plazo de 4 años. El señor Méndez enfatizó cada palabra, su dedo índice golpeando suavemente la superficie de su escritorio de caoba para marcar los puntos cruciales. Si falta un solo pago, incluso con un día de retraso, la señora Elena iniciará el proceso de desalojo inmediatamente, sin previo aviso y sin lugar a apelaciones, declaró, su mirada alternando entre la pareja, que parecía haberse encogido en sus sillas. 1.200 de renta más 1.000 de deuda. Son 2.200 pesos al mes, exclamó Marcos, su voz quebrándose en un tono de pánico genuino. Sus manos, sudorosas, se aferraron a los brazos de la silla. No podremos pagarlo. Con mi salario, los gastos del bebé, es imposible. Entonces Valentina tendrá que conseguir un trabajo como el resto del mundo, respondió Elena, su voz era firme como el acero, pero su corazón latía con fuerza contra sus costillas. No apartaba la vista de su hijo, intentando encontrar un atisbo del niño que una vez fue. Yo trabajé hasta el 8º mes de embarazo contigo, limpiando pisos de rodillas en oficinas ajenas, respirando químicos, para poder darte un plato de comida. Así que no me vengan con excusas. La dignidad se paga con trabajo, no con lamentos. Valentina, que había permanecido en un silencio cargado de rabia, giró lentamente la cabeza hacia Elena. Su belleza, siempre tan cuidadosamente cultivada, se distorsionó en una mueca de desprecio absoluto. Sus ojos, normalmente grandes y expresivos, se estrecharon hasta convertirse en 2 rendijas oscuras. «Se va a arrepentir de esto», siseó, su voz un veneno que goteaba en la estancia. «Cuando nazca su nieto, no lo conocerá. No será su nieto. No la dejaremos acercarse a él ni a 1 kilómetro de distancia. Morirá sola en ese cuarto de lavado, amargada y llorando por la familia que destruyó». Las palabras, diseñadas para mutilar, encontraron su blanco y Elena sintió un dolor agudo y profundo, como si le hubieran arrancado un pedazo del alma. Pero se mantuvo firme, respirando hondo, recordando la imagen de sus álbumes de fotos esparcidos en el jardín húmedo.
El dolor ya no iba a controlarla. Había recuperado su poder, su dignidad, la certeza legal de que la casa era suya. Pero al ver a Marcos bajar la mirada, incapaz de refutar la cruel profecía de su esposa, supo que la victoria tenía un sabor amargo y un precio devastador. Con manos que temblaban de manera incontrolable, Marcos tomó la pluma que el señor Méndez le extendía. La firma en el contrato fue un garabato tembloroso, la rúbrica de una derrota personal. Valentina se negó rotundamente a tocar la pluma, cruzando los brazos con desafiante terquedad. Ante la mirada impasible del abogado, Marcos firmó también en la línea designada para ella, como representante, un acto que solo profundizó la grieta entre ellos. Cuando salieron de la oficina, la puerta se cerró con un clic sordo que resonó en los oídos de Elena como el sonido de un sepulcro sellándose. Los vio alejarse por el pasillo, el hombro de Marcos encorvado bajo el peso de una culpa que finalmente reconocía, mientras Valentina caminaba rígida, sin volver la vista atrás. Subieron a su coche, un modelo reciente que ahora Elena miraba con nuevos ojos, y se marcharon sin una palabra, sin una mirada de despedida. Ella se quedó sola en la acera, bajo la luz pálida de una mañana que se anunciaba gris. Respiró el aire fresco, tratando de limpiar sus pulmones de la toxicidad que había saturado la oficina. Había ganado la batalla legal, había establecido los límites, había recuperado el control de su patrimonio. Pero no se sentía victoriosa. Un vacío inmenso se abría en su pecho, una sensación de pérdida tan profunda que le costaba respirar. Había recuperado su casa, sí, pero cada ladrillo, cada ventana, ahora le recordaría que había perdido a su hijo. Y en el silencio de su mente, una pregunta atronadora resonaba. ¿Valía una casa, aunque fuera toda una vida de sacrificio, el precio de la desintegración de su propia familia? No sabía si algún día podría perdonarse a sí misma por haber tenido que llegar a este punto. Durante los siguientes 3 días, una paz tensa e incómoda se instaló en la casa amarilla. Elena se mudó del cuarto de lavado a su antigua habitación, la que había sido convertida en un estudio provisional para el bebé. Reacomodó sus cosas con movimientos metódicos, cada objeto recuperado de los montones del jardín era una pequeña victoria pírrica. Marcos y Valentina se movían como fantasmas por la casa, evitando todo contacto. Las comidas se realizaban en silencio, si es que coincidían en el comedor. El sonido del televisor en la sala principal era el único que rompía el pesado manto de hostilidad. Fue en la tarde del tercer día, cuando el silencio se quebró de la manera más inesperada. Elena estaba en el jardín, intentando salvar una de sus bugambilias que se veía mustia después del maltrato de sus pertenencias, cuando escuchó los gritos. No eran las discusiones habituales, cargadas de rencor y reproches. Estos gritos eran agudos, punzantes, teñidos de un pánico genuino que traspasó las paredes. Provenían del dormitorio principal. Dejó la regadera y entró corriendo a la casa, su corazón se aceleró instintivamente. Al acercarse a la puerta cerrada, oyó la voz de Valentina, pero no la reconoció, era la voz quebrada y aterrorizada de una niña. No puede ser. Marcos, haz algo. Tiene que ser un error. Cálmate, Val, por favor. Respira. Tal vez el médico se equivocó. La voz de Marcos sonaba igualmente alterada, pero intentando imponer una calma que no sentía. No se equivocó. Dijo que los resultados eran claros. Míralo. Míralo tú mismo. Siguió un sonido de papel siendo arrugado con fuerza. Elena, con un presentimiento helándole la sangre, empujó la puerta que estaba entreabierta. La escena que encontró le quitó el aliento. Valentina estaba sentada en el borde de la cama, su rostro estaba pálido como la cera, las lágrimas corrían por sus mejillas arrastrando el rímel en manchas oscuras. Sostenía con fuerza un fajo de papeles médicos. Marcos estaba de pie a su lado, con el rostro desencajado, mirando un documento que tenía en la mano como si fuera un veredicto de muerte. ¿Qué sucede?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Valentina levantó la mirada. Por primera vez desde que la conocía, no había rastro de arrogancia, de desprecio o de cálculo en sus ojos. Solo había un miedo raw, primitivo. Con la mano temblorosa, extendió el papel hacia Elena. Su hijo, sin decir palabra, asintió con la cabeza, demasiado conmocionado para hablar. Elena tomó el documento. Eran los resultados de unas pruebas médicas, de un estudio genético avanzado que había solicitado el obstetra debido a algunos marcadores inusuales en los últimos ultrasonidos. Sus ojos recorrieron las líneas de texto médico, las tablas y los valores, hasta que se encontraron con la conclusión, escrita en negritas e impecablemente clara. Las palabras bailaron frente a sus ojos, incomprensibles por un instante, hasta que su cerebro las procesó y el mundo entero se detuvo.
La verdad, más impactante y devastadora que cualquier humillación o cualquier deuda, estaba allí, impresa en papel clínico. No se trataba del dinero, ni de la casa, ni siquiera de la traición. Esto iba más allá de todo lo imaginado. Esto cambiaba absolutamente todo, reescribiendo no solo el futuro, sino el mismísimo pasado que ella creía conocer. Su mirada se elevó desde el papel y se encontró con la de su hijo, y en el silencio cargado de horror que llenaba la habitación, supo que sus vidas, todas ellas, jamás volverían a ser las mismas.